Muy buenas noches, muy buenos días, amigos de la Caja de Pandora. Estamos en un nuevo programa de charlas con Tote. Bienvenidos a todos, gracias. Hoy contamos con nuestro querido Jaume Campos de Vétera, Valencia. Hola Jaume, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Un placer. Un placer tenerte nuevamente con nosotros aquí en la Caja de Pandora, Jaume, para contar con tu experiencia y tu sabiduría para compartirla con nuestros amigos. Y pues hoy tenemos un tema bastante candente y aparte muy hermoso que se llama el despertar sexual. Y voy a leer un trocito sobre la introducción o el texto que publicamos para el programa, ¿no? Eh, Dice así: la palabra utilizada generalmente, masturbación, tiene una connotación negativa, ya que parece indicar conseguiremos una mayor turbación con dicho acto sexual íntimo y propio. Proponemos omitirla haciendo referencia en su lugar a la sexualidad con uno mismo. Vivir la sexualidad con uno mismo es el paso previo a la sexualidad en pareja. Al igual que para poder amar a otra persona, necesitamos primero amarnos a nosotros mismos. Vivir la sexualidad en pareja tiene el paso previo de vivirla con nosotros mismos de forma plena y sin limitaciones. Vamos a indagar en cuáles son los conflictos que nos impiden disfrutar de nuestro cuerpo y de nuestra energía sexual. Pues, Jaume, te cedo la palabra. Cuéntanos cómo quieres iniciar esta charla. Bueno, yo la quería iniciar. Acabamos de terminar un libro que hemos ampliado, dos equipajes para un solo viaje, para la editorial Granica. Y nada, quería unas frases del libro, que justamente era sobre la sexualidad, había una parte sobre la sexualidad, y escribo así. Hay algunos nombres en nuestra vida que no me gustan nada. Dos de ellos son el padrastro, que suena a alguien muy malo que se lleva a los hijos de su pareja que no son los suyos por la noche y los hace desaparecer y nunca se vuelven a encontrar. Y el otro, la masturbación, que como su nombre parece más bien una enfermedad y además muy contagiosa y mal definida. Y preferiría siempre hablar de sexualidad individual. La sexualidad, los pensamientos y los sentimientos son vivencias personales que cada uno empieza a despertar en ellas en la medida que lo siente. Unos decimos que son muy precoces y otros más tardíos. Nuestra forma de vivirla no es más que la suma de lo que hemos adquirido, creado y heredado del exterior. La culpabilidad, el miedo y la vulnerabilidad que podamos sentir en alguna de las situaciones que vivimos en nuestra sexualidad es el fiel reflejo de lo que hemos aprendido e interpretado a través de nuestras vivencias. Esto sería el comienzo. Muy bien, gracias, Jaume, por adelantarnos un pedazo, un trozo de tu próximo libro a publicar. Cuéntanos, Jaume, tú que recibes tanta información directa de tus pacientes, de las terapias que tú realizas, eh, ¿cuál es digamos, qué es para ti la energía sexual? ¿Cuál es la importancia de la energía sexual en el ser humano? Es curioso, cuando hablas con la gente, la tendencia es que cuando una persona tiene problemas con la sexualidad, tanto individualmente como pareja, más bien en pareja, porque individualmente como que uno normaliza y se adapta, aunque sienta que no se siente bien o que tenga algunas dificultades, tiende a generar un silencio y ya está, y lo tiene ahí como atascado en un entorno, una pequeña bolita, y dentro está el conflicto y lo guarda ahí. Pero con la pareja es un poco más complicado porque de alguna forma son dos personas y uno puede querer mantener la bolita, pero el otro llama a la puerta para querer abrir la bolita y sacar cuál es la dificultad, ¿no? Para mí, y es curioso cómo
con la gente muchas veces llegan a querer normalizar un proceso en el que la gente pues me dice que con 30 años, bueno, hace pues a lo mejor 2 meses, 3 meses que no tienen relaciones sexuales y lo quieren vivir como normal. Lógicamente, ¿qué entenderíamos como normal? ¿Qué es lo normal? Bueno, para mí la normalidad, lo que entendería por normal, es el equilibrio entre el consciente y el inconsciente de esa persona. Es decir, si tú conscientemente dices que te sientes bien e inconscientemente te sientes bien, no hay conflicto. Este es el tema. Entonces, yo creo que hay que darle mucha importancia porque es un poder, más que una sensación, es un poder, es una energía que nos acompaña toda nuestra vida y que desde que somos niños tenemos la capacidad de jugar con esa energía, de disfrutar de esa energía y de sentirla. El problema que hay con todo esto es que tenemos, desde nuestra infancia, tenemos la parte adquirida del exterior, la educación, la ética, la moral, la conducta. Por otra parte, tenemos lo heredado, la forma de la carga que llevamos de atrás, desde los bisabuelos, los abuelos, los padres, hasta nosotros, cómo se ha vivido todo ese torrente de energía y cómo se ha sentido en el interior nuestro. Que lógicamente desde atrás la sexualidad siempre ha sido como algo malo, simplemente y llanamente por la necesidad que siempre ha habido de controlar todo, todo es un control, todo quiere ser absorbido por la mente, cuando en realidad es un momento nuestro, intenso, que surge de nuestro interior y nos genera un placer que solo podemos conseguir si nos permitimos dejar caer, si permitimos sentirnos en el final de la montaña, ¿no? Arriba, y nos dejamos saltar al vacío, es cuando realmente podemos disfrutar de esa parte. Lógicamente, imaginaros que cuando queremos abrirnos a sentir algo, los conflictos de atrás van a salir también si no los trabajamos, si no los liberamos. Con lo cual, la sexualidad o la forma de la sexualidad nos definirá cómo nos encontramos con nosotros mismos y qué es lo que ocurre en nuestro interior y cómo se expresa en nuestro exterior. ¿Cuándo ocurre para ti el despertar sexual? Para ti, ¿en qué momento de qué edad ocurre este despertar? Y si coincide con toda esta información que está recogida a través de todo el psicoanálisis freudiano, la información de Reich, que es un poco más avanzada. ¿Para ti cuándo empieza el despertar sexual del ser humano? Pues desde mis sensaciones internas, no es que yo lo haya vivido así, pero he conocido mucha gente que simplemente con 3 años o con 3 años o con 4 años ya se masturbaba, o sea, ya tenía esas relaciones sexuales individuales, ya tenía esas sensaciones internas y las vivían, frotaban, notaban, no sería un orgasmo muy amplio, pero sí que les permitía sentir sensaciones. Y yo eso lo he vivido con gente que ha estado, que he trabajado con ella y que lo han vivido desde 4 años, 5 años, e incluso 6 años también. Luego está la otra etapa en la que realmente uno, yo creo que es la más generalizada, que es la etapa de los 10, 12 años, 13 aproximadamente, depende, porque todo depende de la moral, la ética y todo el proceso que hay envuelto alrededor. Porque si la energía de la sexualidad fluyera pura, sabríamos cuál es la pureza. Pero como está llena es como un manglar, lleno de fango, lleno de árboles tupidos, que para hacer un hueco y sentarte y poder disfrutar es muy complicado.
a mí me llama la atención y me parece que la palabra juegos, y yo creo que como todo, como todos los niños, con, su relación con la vida, su relación con el entorno, con el exterior, es a través de los juegos. De la misma forma, para mí, en base también a mi propia experiencia, la sexualidad eh, no es más que una interacción a través de un juego, de un descubrir y de un conocerse a sí mismo y a los demás, ¿no? Siempre en las edades pequeñas, ¿no? Ya coincido contigo en los 5 o 6 años, niños y niñas juegan mucho con su sexualidad, se tocan, están juntos, y a partir de ahí, cuando empieza ese descubrimiento, es cuando es el momento en el cual normalmente esa sexualidad es reprimida y juzgada, ¿no? En ese momento ocurre una fractura, porque, como tú lo dices, esas tradiciones que están enquistadas, digamos, dentro de la moral, dentro del pensamiento ético, de cómo debería comportarse un niño, eh, han causado tremendos traumas y tremenda problemática en nuestro ser, en nuestra psiquis, ¿no? De ahí el origen, según eh, el gran investigador Wilhelm Reich, de la mayoría de las enfermedades psicológicas, neurosis. ¿Y cómo lo ves tú este punto? Claro, la energía sexual es una energía y tiene que canalizarse, tiene que aprenderse, tiene que vivirse, tiene que disfrutarse. Hoy en día es posible que haya algunos pequeños cursos de sexualidad, pero en definitiva la sexualidad, igual que la educación emocional, les hace falta muchísimas cosas. Porque al final el niño, aunque ejerza esa sexualidad, como está impregnado de esas cargas negativas, de esos miedos. Yo ahora estaba viendo palabras, ¿no?, que había colocado antes, ¿no? Mi sexualidad en silencio, me aíslo, necesito respuestas ya, ¿tendré alguna desviación? ¿Esconderé algo? ¿Esto seguro que es correcto? Y si lo digo, ¿tendré miedo al rechazo? Por eso es tan importante la educación emocional. El ser humano tiene que aprender a sentir su sexualidad y a dejar el espacio y no estar colocado con la mente analizando cada cosa que hace, igual que lo hacemos desde los adultos, ¿no? Cada cosa que hace, si es correcta, si no es correcta, si me estaré pasando o no llegaré, buscando siempre un punto de referencia, que muchas veces ese punto de referencia, ¿sabéis cuál es? Las películas, el marketing de las televisiones, hablando de atracción, sobre todo de sensualidad. Una parte de la sexualidad está la sensualidad, que es anterior a la sexualidad. Y claro, todo eso, y hay otro elemento mucho más profundo y que también está muy desvalorizado, que es la afectividad. Y mucha gente utiliza la sexualidad como una forma de descarga porque no sabe generar, no sabe vivir la afectividad, ni expresar la afectividad, ni ir a través de la afectividad a la sensualidad y a la sexualidad, que serían las tres partes básicas, a mi modo de ver, desde mi experiencia, básicas de la progresión, aunque se puede vivir la sexualidad como sexualidad. Pero yo lo digo desde ese aspecto intenso y vivido por mí, claro. Claro, claro, Llama. Aquí nos comenta Luis que dice que los bebés en el útero materno se masturban y tienen orgasmo y que está demostrado científicamente esta información. Eh, como hemos tenido como hemos publicado, el objetivo de esta charla también es hablar
sobre esa palabra que encierra tiene una connotación negativa, que es la masturbación, y que desde que lo hablamos en la charla anterior y luego en privado tú y yo, con una visión holística, una visión antigua como la del Tantra, como la del Chi, es una relación, es la primera relación, es el amarnos a nosotros mismos, es que el querernos a nosotros mismos, y es el descubrimiento de nuestra propia sexualidad y de nuestra propia energía yin y yang, ¿no? El, es básico para ti como terapeuta el mensaje de que esta primera etapa, estamos hablando que quizás nos estén escuchando muchos padres, madres de familia, de que tengan hijos, que cómo les aconsejarías a ellos enfocaran esos primeros años en el cual sus niños están descubriendo esa sexualidad. Bueno, yo distinguiría dos partes muy básicas. Una parte es lo que puedo hablar con él según la relación que hay y lo que él pueda o ella, lo que puedan asimilar. Y otra parte, que es muy importante también, yo separaría esta parte que estoy hablando de la otra parte que sería el silencio. Es decir, la sexualidad individual es una sexualidad muy personal, que hay cosas que la gente necesita vivir en su propia experiencia y en su propio, generando su estructura cerrada y de sí mismo. Entonces, yo respeto de la que es necesario que la propia persona experimente por él mismo, con su propia intuición. Lo que yo sí que remarcaría o analizaría mucho sería esa parte de que los chicos y las chicas jóvenes tengan la posibilidad de poder expresar a sus padres los miedos o las inseguridades que puedan sentir en todo esto, porque la calle externa es una información muy fuerte, es una información muy potente. Por ejemplo, imaginaros una persona bueno, que es obesa o que es muy delgada, excesivamente delgada, o que es muy alto, o que es muy bajito, a la media, y que necesita sentirse hombre, sentirse potente, porque es muy pequeño. Y bueno, está, por ejemplo, las colonias, las propagandas de colonia, pues son propagandas que lo que hacen es, de alguna forma, generarte la idea de que o ser más hombre, o más mujer, o más dulce, o más esto. No con sensaciones internas y disfrutándolas, sino a través de un material externo. Con lo cual lo que hacemos es desligarnos de nosotros. Y esto realmente es un problema bastante grave, más de lo que parece. Pero bueno, el sistema funciona de esta forma. La necesidad de una experiencia de sentir por sí mismos, los niños y las niñas, es muy importante. Pero sí estar a la expectativa de que los niños se les pueda expresar y romper un poco los mitos de lo que es, de lo que no es. Bien, incluso si no pueden los padres hablar directamente, por favor, buscad en una buena biblioteca, buscad libros, porque no hay muchos, pero hay libros que son buenos y que vosotros veis que son adecuados y que rompen estructuras que se deberían de dejar ya de una vez, y que los niños tengan una información más veraz, que muchas veces no lo pueden hablar con los padres o no se sienten capacitados para hablar con los padres con los hijos, pero el hecho de dejar desde pasarles un correo hasta regalarles un libro que les explique la forma con que el padre o la madre quisieran que entendieran un poco lo que ellos, porque en definitiva el tema de los adultos es no transmitir lo que hemos vivido nosotros. Y para eso tenemos que cambiar el legado de nuestros hijos a través de nuestra propia
de nuestro propio cambio, haciendo que la información no pase de la misma manera heredada, adquirida y creada de nuestros ancestros hasta hoy en día. Sí, ese punto estaba precisamente por preguntártelo porque las tradiciones, en cierta forma, hay, están sujetas a cambios, ¿no? Hay tradiciones que son correctas, que tienen mantienen una cultura, mantienen una identidad. Por ejemplo, los mitos, en definitiva, el mito es necesario para que los niños tengan una visión, tú sabes, Joseph Campbell hablaba mucho de la mitología, de la importancia del mito para la infancia, para la pubertad, para tener referentes de valor y no referentes como los que tenemos hoy en día, que son eh, ídolos de barro, ¿no? Pero también en este punto quería preguntarte, ¿cuál es la razón que tú has podido detectar más de este rompimiento, de esta falta de comunicación y de confianza entre padres e hijos? Teniendo en cuenta que la primera relación social en la cual se encuentra desplegada, o la primera oportunidad de relación que tiene un niño es con sus padres, con lo cual debería de haber una transparencia, debería de haber una facilidad de comunicación y debería de haber una apertura de conciencia en la cual el niño pudiera contar directa y libremente con sus padres como primera y única opción. Realmente debería ser la primera y única opción, sobre todo en las edades que estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando en chicos menores de edad. Y esto lo traigo a colación porque radica en la importancia de que los padres nuevos, padres o padres ya con experiencia, eh, realicen un propio trabajo de autoconocimiento, digamos, de exploración y de actualizar ese software, si se le puede decir de esta manera, en el cual tengan la apertura y la amplitud de mente para poder eh, colocarse en una situación de escucha, de poder escuchar en libertad el proceso que está revelando ese niño. ¿Qué piensas tú de esto? Claro, totalmente correcto. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, pero totalmente. Es decir, y yo que trabajo la educación emocional y el método DIP, buscando siempre, muchas veces la gente pues hace preguntas y cómo se puede mejorar la sexualidad en la pareja, cómo se puede mejorar la relación de los padres y los hijos. Al final, cuando trabajas desde el fondo siempre es el mismo. El mismo es que partimos sin herramientas, sin recursos. Y lo que no puede hacer uno es sin recursos, es que pueda desmontar una puerta, pueda cepillarla, pueda encajarla y funcione bien, porque no existe. No sabes utilizar un cepillo, no sabes barnizar la puerta, no sabes hacer absolutamente nada. Y con lo que has entendido o has calculado, con tu silencio generas una idea de cómo se puede hacer una puerta, pero es que esto es totalmente irreal. O sea, el ser humano, todos necesitamos, hemos venido a aprender. La primera energía de la vida es la respiración y la segunda energía de la vida es la sexualidad. Desde el principio, como hablaba tu amigo antes, desde el útero, ¿no? No tengo esa información, pero bueno, me parece perfecta esa información. Y entonces, lo que no podemos hacer, lo que venimos a hacer al mundo básicamente es aprender. Eso básicamente. Entonces, ¿cómo podemos aprender de nuestra sexualidad? ¿Cómo podemos disfrutar de nuestra sexualidad? Aprender y disfrutar van juntos. Trabajar y disfrutar van juntos. Y lo que tenemos que hacer es, nosotros empezamos a ir viviendo la vida y vamos a ver qué conflictos nos impiden vivir la vida. Y lo primero que tenemos que hacer es romper esa estructura básica que la mayoría de gente, por la educación que tenemos, existe, que es el silencio. Porque para mí el silencio es lo peor. Es decir, te pasa algo y te lo guardas para ti, te lo encierras, lo calculas, lo analizas
y generas una idea, y a eso le llamamos matrix o irrealidad, generas una idea y sobre esa idea funcionas. Imaginaros lo que puede pasar en la sexualidad y sobre todo cuando hay un orgasmo, el primer orgasmo, ¿no? Que hay un torrente increíble de energía que se mueve por el canal central, que se abre y se expande por cada célula de su cuerpo. O sea, la sexualidad, lo increíble que tiene la sexualidad es que si fuera a meditar, por ejemplo, tú necesitas hacer un curso de meditación o necesitas hacer ciertas técnicas respiratorias para llegar a un estado de meditación. Pero con la sexualidad, simplemente conectando con tu cuerpo, sintiendo cosas, empiezas a jugar y la energía empieza a abrirse y estallar de una forma perfecta, sincronizada con tus propias sensaciones. Lógicamente sin contar con los propios bloqueos que cada uno pueda tener y esto y aquello. Pero en el niño pequeño surge de una forma expansiva y te amplía la consciencia en segundos. Todas tus hormonas, todos tus sistemas celulares se nutren de esa energía y lo vives como experiencia. Es como un pequeño estado de iluminación. Entonces, sí que quería decir que sí, para que el niño pueda funcionar bien con la sexualidad, para que el niño pueda funcionar bien en la vida, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es lo que digo yo en la educación sexual, en la educación emocional. En la educación emocional yo siempre digo, el niño no hay que educarlo, porque al que hay que educar es al adulto, porque el adulto, consciente o inconscientemente, está transmitiendo la información que ha absorbido. Si no se libera él de eso, seguirá transmitiendo, aunque lea libros interesantes, seguirá transmitiendo la información inconsciente que ha pasado, como es el inconsciente colectivo o el inconsciente personal que ha ido pasando ahí de generación en generación. Y te quería también, y por eso es tan importante todo lo que nosotros estamos potenciando, la educación emocional y el método DIP en cuanto al hecho de localizar conflictos, porque hay veces que la persona no puede trabajarse individualmente porque los conflictos se lo impiden. Entonces hay que localizar y acompañar y liberar esos conflictos para que la persona pueda funcionar por él mismo. Esas pequeñas losas que han venido de unos sitios o de otros. Y luego te quería comentar, porque había apuntado ahí unas cosas mientras tú estabas hablando, sobre las tradiciones. Estoy totalmente de acuerdo, Tote, contigo. Las tradiciones, hay tradiciones impresionantes. Estar con una persona mayor y tocar un árbol con él es increíble. Ver cómo trabajan la madera o ver cómo entienden el bosque, ver cómo sienten a los animales, ver, sentir a una persona con una mecedora, a una persona mayor, sea mujer o hombre sentado en una mecedora, pasando horas simplemente moviendo y respirando, que los notas que van con el movimiento de la vida. Eso sí. Ahora, hay otras que son las correctas, que tú decías, que en definitiva, ¿por qué son correctas? Bueno, son correctas porque aportan y te permiten aprender. Por eso son correctas. No porque uno cree que no es un partido político que sea correcto para mí o no. O sea, hay cosas que se aprende y hay cosas que no se aprenden. Y luego las incorrectas serían las que nos hacen depender del exterior, nos generan un autoengaño, que creemos que podremos tener más éxito cuando empezamos a buscar la sexualidad en pareja, con nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras incapacidades de expresarlo al exterior y obtener la información o mal obtenida de los amigos o de las propagandas de televisión, porque todos estamos absorbiendo esto directamente de televisión, de cine, de esto, de aquello, todo el marketing externo que está bombardeando y sabe perfectamente por estudiosos cuál es nuestra vulnerabilidad y es nuestro deseo de felicidad. Es un orgasmo continuo. Queremos que nuestra vida sea un orgasmo continuo y para ello pues nos dirán cuál es el coche perfecto para una familia, para que los hijos estén tranquilos detrás y sean felices y no riñan entre ellos, no se insulten, para que el padre y la madre sean las personas más felices del mundo y todo flote. Y para un niño, un chaval con 17, 18 años, que se siente vulnerable, inseguro, con sus miedos,
sin poder absorber, que eso hablaremos luego, absorber la cantidad de información que hoy en día hay en la calle, a todos los niveles, estímulos visuales, auditivos, de lo que sea, y no puede absorber todo eso, y claro, llega un momento que el niño necesita sentirse fuerte y potente frente a una relación de pareja para que quiera decirle sí, porque tenemos miedo al rechazo, porque no hemos aprendido educación emocional. ¿Y qué hacemos? Comprarnos la colonia de la chica o del chico tan guapo o tan guapa, que es lo que desearía o idealizaría tener yo en mi fantasía masturbatoria o en mi fantasía de la sexualidad individual. Pero que esto no es real. Correcto, Yauma. Fíjate que comentaste que cuando la vida va unida al disfrute, la sexualidad va unida al disfrute, y así todo lo que hacemos va unido al disfrute. Por ejemplo, trabajo, ¿no? Es una actividad a la cual le dedicamos muchas horas, o el estudio, iría unida al disfrute, y esto conectaría básicamente con el origen de la historia, ¿no? El origen de la historia, si empezamos por el principio mal, que es por el despertar sexual, hay un problema eh, sumergido y arraigado ahí. El resto de todas nuestras actividades es irremediablemente confuso y está viciado, ¿no? Esa es la base. Para mí, en esto radica la importancia de estas charlas contigo sobre sexualidad, porque eh, la problemática que se desencadena de esta, de esta visión errónea y de este aprendizaje erróneo es incalculable. Yo, en este momento que estamos, digamos, en el meridiano de la charla, me gustaría compartir contigo y con los amigos que nos están viendo de la web, eh, la visión de Wilhelm Reich sobre todas estas patologías que pueden desencadenar el rechazo, la no vivencia de una sexualidad plena, ¿no? Y él, eh, leo un trozo del párrafo de un libro que estuve leyendo, y dice que Reich dice que aprendí también a superar el temor a la conducta de los pacientes, descubriendo así un mundo no soñado. Bajo esos mecanismos neuróticos, detrás de esas fantasías e impulsos peligrosos, grotescos e irracionales, descubrí un trozo de naturaleza simple, decente y auténtica. Y lo descubrí en todo paciente en que me fue posible penetrar con suficiente hondura. Este hecho me alentó. Di a mis pacientes más y más libertad de acción y no fui decepcionado. Es verdad, puede sobrevenir situaciones peligrosas, pero tal vez sea significativo que en mi extensa y variada práctica no tuve ni un solo suicidio. ¿Por qué? Porque muchas de las causas del suicidio de la juventud, y eso se está viendo en todas partes del mundo, las cifras son, eso no lo cuentan en la televisión, pero después de la muerte por accidentes de tráfico, el suicidio es la segunda muerte en juventud, la segunda causa de juventud. Y bueno, dice que los pacientes se suicidan cuando sus energías sexuales son conmovidas sin permitírseles una descarga adecuada. El miedo a los instintos que dominan el mundo entero ha bloqueado seriamente el trabajo de los terapeutas psicoanalistas, quienes han dado por sentado la antítesis absoluta entre naturaleza, que es instinto y sexualidad, y cultura, que vendría a ser moralidad, trabajo y deber. Y esto de cultura tiene que ver todo con lo que tú acabas de comentar, de toda esta información que recibimos por diferentes medios, que sea televisión, música, cine, etcétera, 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 que están creando un falso mito, o sea, un mito desconectado contra nuestra verdadera naturaleza, que tiene intrínseca el instinto y la sexualidad, ¿no? Se había aclarado con estos impulsos asociales que colman el inconsciente, son malignos y peligrosos solo en la medida en que está bloqueada la descarga de energía a través de una vida natural de amor.
Wilhelm Reich hace énfasis especial en que este proceso sexual tiene un punto de subida, como tú decías, cuando la persona tiene ese movimiento que puede llegar a, que es ese momento de, como de la iluminación, ¿no? De no mente, no tiempo, no siempre se ha hablado de eso y no sé por qué seguimos tratando de ocultarlo. O sea, esa es la primera, la primera iluminación es el orgasmo, ¿no? Y aquí hay, ya para terminar este comentario, que te agradezco me permites, es 3 salidas patológicas muy importantes que comparte Wilhelm Reich, que además fue perseguido por toda esta información. Dice el primero, impulsividad autodestructiva desenfrenada, genera toxicomanías, alcoholismo, crimen como resultado del sentimiento de culpa, impulsividad psicopática, asesinato sexual, violación de niños. Atento, porque esto es muy grave. O sea, el reprimir toda la energía sexual y desde el principio tiene consecuencias devastadoras. Segundo, neurosis caracterológica por inhibición del instinto. O sea, la neurosis es una enfermedad gravísima. Neurosis obsesiva, histeria de angustia, histeria de conversión. Y por último, las psicosis funcionales. O sea, nada menos y nada más que la esquizofrenia, melancolía o psicosis maníaco-depresiva. Esto sin mencionar los mecanismos neuróticos que dominan la política, la guerra, la vida marital, la educación, etc. Yo solamente para terminar este comentario decirte que he leído mucho sobre la guerra, cómo digamos, los soldados, hay una manipulación sexual muy fuerte y el disparar es una penetración, tratar de penetrar. Entonces, ¿qué opinas tú de estas grandes patologías y de esta visión de Reich? Bueno, yo lo que veo aquí es que en el momento algo se comprime, se cierra, se bloquea y no tiene un punto de conexión, una ventana donde pueda flexibilizarse las cosas, llega un momento que yo estoy convencido de que las situaciones duras, fuertes y complicadas y además que rayan en la locura y en el desastre, vienen dadas por un exceso de contención durante muchísimo tiempo y que eso, claro, es que la contención, ¿cómo no va a llevar a una neurosis? Sino la contención de la energía va a subir a la cabeza y va a empezar a dar vueltas y va a haber psicosis o situaciones del tipo que sea, claro, va a generar, de hecho, incluso la sexualidad está muy utilizada actualmente como un sistema de compensación, bien una sexualidad individual o una sexualidad compartida, porque que a mí no me parece mal. Lo único es que lo que a mí no me gusta personalmente es, bueno, tenemos que llegar a un momento en que uno tiene que poder expresar esa sexualidad sin tener que estar utilizándola como un sistema de compensación, sino como un sistema de disfrute, porque si no es cuando viene toda esa parte de necesidad que se vuelve neurótica o obsesiva respecto a la excesiva necesidad sexual continua que tiene que ver en muchos casos con toda la incapacidad de poder sentir sensaciones a otro nivel que no sean las sexuales. Los sentimientos, la sensualidad, la afectividad. Muchas veces los problemas en la sexualidad tienen que ver con la falta de conexión con la afectividad, sino que hay una fuerza de toda la información externa muchas veces y otra del entorno propio que hace que las cosas se dirijan y no tenga otra opción la persona a llevarlas hacia otra parte. La sexualidad individual para mí también es la experiencia de sentir por mí mismo. Es mi espacio, mi sitio, mi momento. Yo creo que el ser humano pide eso,
en su propia sexualidad de pequeño, me refiero, o en las primeras etapas y luego en las etapas que sean, pero es una parte íntima muy importante. Tenemos muchas preguntas aquí, tenemos un espacio para resolverlas. Tenemos también, por ejemplo, a un, a un paciente tuyo que se llama Víctor, que está aquí, que va a compartir algunas, ya tiene algunas preguntas preparadas para nosotros y algunos otros más que las tendremos para el final. Siguiendo con lo que estábamos conversando, Jaume, me gustaría que nos compartieras con nosotros tu visión sobre un punto muy importante que es va directamente ligado al tema que estamos tocando hoy, que es el tema del placer, ¿no? El individuo educado en una atmósfera de negación de la vida y del sexo contrae una angustia de placer, ¿no? Un miedo a la excitación placentera que se manifiesta fisiológicamente de muchas maneras, ¿no? Y psicológicamente. ¿Cómo has, cómo has vivido tú esta negación al placer en tus terapias? ¿Qué experiencia nos puedes compartir? Yo el placer lo veo como ligado a la autoestima, por ejemplo. Lo veo igual que la autoestima. Es decir, ahora estaba yo apuntando, cuando estabas diciendo tú lo del placer, el temor a la desconexión. El ser humano se le ha enseñado el temor a la desconexión, el temor a dejarse llevar, el dejar el espacio porque estamos acostumbrados a utilizar la mente, a querer entenderlo todo, a, a crear estructuras para hacer entender cosas que muchas veces no hay que entenderlas, sino que hay que sentirlas. No se pueden entender. De hecho, esta mañana tenía un consultante y le estaba explicando ciertas cosas, ¿no? De cómo se conecta con las sensaciones y esto. Y me decía, sí, sí, sí. Y hasta que no ha llegado el momento que ha conectado con su niño interior, ha entrado dentro y ha empezado a abrirse, y ha empezado a subir la emoción hacia arriba, el hormigueo por el cuerpo, y cuando ha suspirado, se ha quedado ahí y luego me ha mirado y ha dicho, ahora lo sé. Porque hace falta experimentar esa sensación de que, porque imagínate una cosa, es que una vez lo comentaba, ¿no? Y porque lo oí y me gustó, ¿no? Me gustó, es curioso cómo buscamos con la cabeza controlar las cosas, porque pensamos que si no los controlamos se descontrolarán, porque no estamos acostumbrados a disfrutar del descontrol. Primero, no estamos acostumbrados a descontrolarnos y luego a disfrutar del descontrol, que es mucho más, ¿no? Y sin embargo, yo a la gente le diría lo siguiente. Cuando tu padre y tu madre hicieron el amor por primera vez y juntaron el espermatozoide con el óvulo, empezaron a multiplicarse, ¿había alguien que le decía al útero de tu madre, multiplícate? Cuando empezó a hacerse más, cuando tenía 2 o 3 meses y empezaba a hacerse el feto, pues ya se estaba formando el feto, había alguien, algún policía o alguien que le iba indicando a cada célula dónde tenía que ir, si tenía que ir al pie derecho o al pie izquierdo. Es decir, nosotros hemos nacido y hemos nacido dejando a la vida abierta a que nos lleve hacia donde tenga que llevarnos. Y luego seguimos teniendo 5 dedos en cada mano, seguimos teniendo 5 dedos en cada pie, seguimos teniendo los pies abajo y los pies abajo y las manos arriba, la nariz en el centro y los 2 ojos a los lados. Y es curioso que no haya nadie que redistribuya directamente y mentalmente todo eso y, sin embargo, nos formamos y salimos sin ninguna intervención mental de ningún sitio. Entonces, si esto es tan milagroso, ¿por qué tenemos tanto miedo a cerrarlo, los ojos, y a sentir que todas nuestras células estallan como si fueran pequeñas burbujas de aire en el firmamento?
Sí, eso que hablas del estallido, el placer y del descontrol es algo importantísimo. También lo he leído, también lo he vivido, también lo he experimentado y he visto que es una de los grandes miedos, ¿no? De desarrollar, de vivir esta felicidad y este descontrol, ¿no? Estamos en una sociedad patronizada, ¿no? Con unos patrones establecidos, con unos protocolos y en los cuales, bueno, no te puedes salir de la conducta normal porque entrarías te catalogarían, te pondrían algún tipo de etiqueta, ¿no? Y para etiquetas hay montones, ¿no? El, el, Y eso que muchas inseguridades de las que la gente cree que es inseguro, es mentira. El problema es que si hay una estructura de etiquetas y yo quiero quedar bien, tengo que pensar qué estructura es y dejo de sentir cuál es mi necesidad de qué ropa me pongo, qué sensaciones quiero sentir, y entonces uno está luchando por una parte en su interior la necesidad de disfrutar de su propio orgasmo y por otra parte la sensación de que a ver si no es correcto, igual no debería de hacer esto, porque eso no es suyo, eso es choca con lo adquirido, porque lo que tienes dentro es lo que te hace aprender y si te impones lo que calculas que es lo correcto, lo que te dicen que es correcto, dejas de ser tú, porque sales de ti y sales y le das el poder al otro y como tú no sabes qué es porque no eres tú, estarás buscando todo el tiempo qué puede ser. Y la duda, la inseguridad y el temor viene dado de salir de ti, de perder tu propio poder en tu capacidad de disfrutar y de ser tú mismo y de vivir la vida desde ese punto. Y luego quería comentar otra cosa que me había quedado de la excitación. El problema de la excitación es que como la autoestima está tan baja, no podemos creernos que podemos disfrutar o hacer disfrutar a alguien, porque parece que sea lo externo lo que pueda disfrutar, porque nos hacen no vivir el momento, sino pensar en lo que viene. Cuando me compre el coche ese grande, disfrutaré. Cuando cambie de pareja, disfrutaré, porque no sé gestionar la pareja que tengo, no sé cómo utilizar los recursos educacionales para ver qué conflictos son los míos, cómo puedo mejorar, todo eso, ¿no? Y entonces idealizamos procesos viviéndolos como futuro, no como presente, porque el presente no existe cuando estamos viviendo en lo que vendrá. Y entonces la excitación tiene que ver, nos cuesta excitar la excitación porque nos cuesta disfrutar, nos cuesta estar y dejarnos sorprender por las sensaciones, porque al final, os voy a decir una cosa, nosotros somos, como decía Antonio Blay, adulto y niño. El adulto, en la sexualidad, lo único que tiene que hacer es buscar un buen sitio, o si vas con una pareja, buscar un buen hotel o un buen sitio para estar juntos, pagar la habitación, ducharse si te apetece, estar a gusto. Pero al final, la sexualidad es de los niños, es de la parte del niño de cada persona, porque es lo que no tiene tiempo, lo que no tiene límites, lo que no tiene espacio. El adulto protege para que el niño disfrute. El niño es la parte emocional nuestra. Y entonces, una buena sexualidad es la relación, si es de dos niños, o de dos niñas, o de dos, o un niño o una niña, o lo que sea, pero es siempre de dos, a no ser que sea la sexualidad individual. Pero esos dos niños juegan, porque la sexualidad es un juego, el disfrute es un juego, y la consecuencia es el orgasmo. Mira, esto que acabas de decir me parece precioso, me parece, además de precioso, me parece inteligente, eh, tiene una profundidad enorme, ya que es una charla que tuve con, con Carlos González, desde aquí lo saludo, que es un gran maestro, que tiene la película Entre Maestros, él decía,
ante los, digamos, ante el pensamiento irracional, ante el materialismo más recalcitrante, decía, bueno, si el niño que yo tengo, si el niño que tenemos todos ha muerto, muéstrame el cadáver de ese niño. Entonces, claro, esto que acabas de decir tú es clave. Y fíjate que no lo había pensado nunca y no lo había reconducido de que sí, en el momento en que nos relacionamos, en el cual empezamos a disfrutar verdaderamente, es cuando somos niños, cuando retornamos, encarnamos al niño que tenemos y que somos, ¿no? Es fantástico. Yo Pues quería, lo hemos improvisado todo, ¿eh? esto no lo habías escrito, ¿verdad, Jauma? No. Fíjate, Nada. Simplemente he hecho unos pequeños esquemas, nada más, para entender. pues te recomiendo que lo incluyas en tu próximo libro. Yo quería, al hilo de lo que conversaste antes de esa conclusión magnífica que es la que yo me quedo como con esta charla, para mí ha sido la conclusión de oro, es este, el acorazamiento del carácter, ¿no? Es la base de la soledad, ¿no? Al decirnos tú, al comentarnos que a través de toda esta experiencia, esa formación del carácter sexual a través de todo lo externo, nace alguien que se relaciona para quedar bien con los demás, para no ser etiquetado, pero al mismo tiempo está en una actitud hostil y está metido en una soledad tremenda, que de ahí nace el profundo, lo que tú hablabas, de ahí nace el poder, ¿no? El profundo deseo de autoridad, el miedo a la responsabilidad, la angustia mística, la miseria sexual y la rebelión, ¿no? Porque mucha de la rebelión, del rebelde sin causa, nace de toda esta dicotomía, ¿no? De ese falso encuentro, de esa ruptura en la cual el niño conecta con con su propio cuerpo, que es con su propio ego, con su propia imagen, con su propio despertar. Y no necesita absolutamente nada del exterior, porque es de las primeras cosas. Es que la sexualidad, la meditación, son cosas muy personales de uno, muy intrínsecas de uno. Se puede comer, se puede hacer cosas variadas con la gente, pero me ha gustado mucho lo de la miseria sexual. Me ha encantado, Tote, lo de la miseria sexual. Está muy bien definido la miseria sexual. Porque es muy mísera. Sí, hay una parte nuestra. O sea, aunque yo hablo de lo adquirido, lo heredado y la creencia, lo creado, eso es una parte. Pero hay otra parte pequeña que es la que lucha y quiere empujar y salir del huevo y romper el huevo. Y hay una parte que está más conectada con el ser, con el inconsciente colectivo y que se nutre de todo el aprendizaje de la vida y que está con nosotros. Y esa es la parte que quiere abrirse. Esa es la parte que no tiene miedo, ni inseguridad, ni temor. Porque todo ese proceso de miedo, inseguridad y temor viene dado por la desconexión de nosotros mismos, por la necesidad de vivir hacia afuera y no vivir hacia adentro, que yo sé que esto está muy leído y muy escrito, pero poco vivido. Es correcto lo que tú acabas de decir. Hay mucha teoría y poca práctica. En este punto último que tú has dicho de que no se necesita del exterior, inclusive en lo que está escrito y en lo que está bien escrito, la recomendación básica es que los niños el ser humano los primeros 8 años de vida no tenga influencia, o sea, no tenga influencia
externa, la mínima posible, que esté relacionado más que todo con la naturaleza, con el amor, con sus padres, para que eso no sea alterado, su propio despertar y su propia creatividad, ¿no? Su propio descubrir por sí mismo, porque todo está en el interior. Al, las casos más, bueno, ahora mismo traigo a, mi mente me trae a un personaje fantástico, querido y odiado, ¿no? Como fue Osho, Rajneesh, que bueno, su filosofía y todo su mensaje fue alrededor del sexo y por eso fue, como te digo, querido y odiado. Tuvo que irse a Estados Unidos, después fue perseguido, etcétera, etcétera. Pero realmente yo me he leído muchos libros de Osho y uno de su autobiografía. Lo que más me llamó la atención es que sus primeros 8 años los vivió con su abuela y con su abuela en el campo y sus abuelos, muy inteligentes, se prometieron a ellos mismos no contaminar al niño con sus ideas porque ellos mismos decían, si nosotros la hemos embarrado, hemos hecho las cosas tan mal, ¿qué le podemos enseñar? Dejémoslo que él solo aprenda. Entonces, Osho dice que su despertar, su iluminación, si se puede decir iluminación ya en este momento, su despertar nació en esos primeros 8 años de vida que no tuvo influencia ninguna. Fue enviado por sus padres allá porque era uno de muchísimos hijos y porque se llevaba muy bien con su abuela. Sí, sí, yo también lo creo así. También lo creo así. En la infancia, el placer es más inconsciente, en la sexualidad, más intuitivo y en las primeras etapas más individual y luego más compartido. Luego, en la adolescencia, el despertar sexual es muy potente. Cuando trabajo y cuando conecto con gente joven, me refiero 13, 14 años, 15, 18, o sea, la potencia es brutal, la energía es brutal, es increíble esa energía. Claro, las hormonas están todas movidas. Yo he puesto aquí, las hormonas van más rápidas que tu capacidad de digerir las emociones. O sea, es que es tal la potencia que es increíble. A todo eso hay que añadirle toda la información externa, la idea del príncipe azul, que era otra cosa que quería. Yo a veces digo el síndrome de Disney World o Disneyland, Disneylandia, que es esa idea de que al final en la afectividad los dos se encuentran, se besan y ahí termina la película. Y hay tantas y tantas películas que terminan así y luego cuando uno se va haciendo más mayor y siente algo por una persona, siente que ya esto es completo y que será para toda la vida. Y claro, luego está la personalidad de cada uno que se junta. La afectividad es una cosa que lo que te hace es separar la conexión entre una persona y el resto. Pero eso no significa absolutamente nada porque luego, si la personalidad de cada uno es totalmente distinto, y algún día hablaremos de la educación emocional, algún día son distintos, claro, todo eso va a generar unos choques que si uno no aprende a digerir todo eso, bueno, es imposible, por mucho que se quiera, que la relación pueda funcionar. Correcto, Yama. Si te parece, intentaremos responder algunas preguntas que tenemos de nuestros amigos. Perfecto. Vale. Pues vamos a comenzar con Víctor Carrasco, dice conocerte, que es una persona cercana a ti. Dice, tengo una duda, llevo ya con tratamiento con una sexóloga y aún así tengo problemas de eyaculación precoz y me han dado siempre relajantes para evitarlo. ¿Hay algo para mejorar esto? Sí. La eyaculación precoz tiene que ver con el temor a sentir.
y a expresar los sentimientos. Con esto quiero decir, yo lo hablo así, pero quiero deciros una cosa. Mi forma de trabajar no es crear una idea de algo que ocurre, una enfermedad o cualquier conflicto, asociarlo concretamente, porque hoy está muy de moda todo esto, asociar un órgano a esto, una enfermedad a esto. Eso es de mi experiencia, lo que yo he vivido en consulta. Pero trabajar bien significa conectar con esa persona, hacer el método DIP y ver dentro una relación con el inconsciente, ver esa información inconsciente que hay ahí dentro y sacarla. Porque cada persona, dentro de que pueda aparecer a grosso modo igual en casi todo el mundo, el código que cada uno ha vivido es totalmente distinto. Entonces, lo que habría que hacer es ir ahí dentro, porque eso viene del inconsciente, profundizar dentro y ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Cuando yo noto la sensación de que enseguida me voy porque me cuesta disfrutar, pero habría que profundizar en esa sensación de rapidez, de antes de poder tener una experiencia tranquila, se sabotea toda la sexualidad a ese nivel y se termina rápidamente. Y entonces genera un conflicto ahí dentro que no permite que sea una relación sexual tranquila y agradable. Yo le diría de hacer alguna sesión, pero básicamente estaría un poco ahí. Habría que ver, y también la relación con la madre. Puede tener mucho que ver en cómo ha sido la infancia a nivel afectiva con la madre, si ha sido muy dependiente, muy luchadora, también tiene que ver con eso. Muchas gracias, Jaume. Te hago una pregunta para saber aquí intermedia. ¿Las terapias tú siempre las haces personal o tienes la opción de la persona comunicarse contigo vía internet, online? ¿Tienes consultorio abierto online? Sí, sí, nosotros trabajamos, bueno, tenemos gente en Houston, en Nueva York, en Toronto, en Washington, en, en, en Australia, hasta en Tailandia hemos trabajado con gente. O sea, lo hacemos por Skype. Pero si estáis cerca, venir y contactar con nosotros y ir desbloqueando conflictos. Es que el ser humano tiene que desbloquearse, porque si no desbloqueamos no sabemos exactamente cómo somos. Hay que limpiar el cristal y ver qué hay detrás de ese cristal. Los conflictos son expresiones nuestras que son buenas, no son malas. No os alejéis de los conflictos. El conflicto es bueno. Lo que pasa es que hay que saberlo gestionar para sacar de él el provecho. Cuando el inconsciente genera un conflicto, te está llamando a la puerta porque hay algo en su interior que lleva tiempo esperando salir. Y tú tienes que aprender a abrir la puerta para poder darle espacio para que salga y entonces aprendas de esa situación. El mero hecho de que una persona utilice un caramelo de estos que llevan el palito, un chupa chup, y yo ahora enseño un chupa chup, y cada uno, respecto a lo que ha vivido, el chupa chup lo vive distinto. Uno será algo erótico, otro lo vivirá como un premio, otro lo vivirá como un castigo, porque sabe que su madre le daba el chupa chup y cuando estaba cerca le daba con la zapatilla. Entonces, para cada uno, la respuesta será distinta. Y esa respuesta no es mala, porque así podemos aprender cómo hemos ido accediendo y entendiendo los códigos de nuestra vida. Y así podemos conectar con nuestro niño a través de nuestras respuestas. Y si queremos cambiarlas, es cuando generamos el conflicto, porque nos alejamos de la realidad que el niño vive. Y esto es importantísimo. Tenemos que aprender a saber dónde estamos y cómo hemos vivido nuestra vida. Y a través de ello vamos tirando del hilo de la madeja y sabremos del conflicto el sentido que tiene. Y cuando el inconsciente y el consciente conecten, entenderás emocionalmente, vivirás la experiencia de lo que se guardó en un momento dado porque no podías digerirlo.
saldrá fuera y se liberará el conflicto. Y aprenderás para toda tu vida. No volverá esa misma situación si se puede liberar. Si se libera internamente, es muy posible que físicamente, en la mayoría de los casos, se libera totalmente. En otros no. No estoy hablando de curaciones, sino estoy hablando de evolución personal. Sí, en ese sentido soy testigo de, de fideligno porque estuve en tu casa, estuve cuando nos conocimos, que fui a entrevistarte por primera vez y pude constatar la facilidad de conexión que hay a través de contigo. No es una facilidad enorme porque conectamos inmediatamente y a un nivel que es como tú dices, de niño a niño, ¿no? De ser a cero. Es facilidad. Yo creo que eso es un don que tú tienes y no lo digo por adularte porque sabes que no es así, sino porque yo, para mí es un don, es el don. Cada persona tiene una gracia, un don divino y yo creo que ese es el don que tiene Jaume Campos. Y Tote también, ¿eh? Porque es un placer. Nosotros cuando nos vimos allí, incluso ahora también en estas entrevistas, es que es lo mismo. Nosotros hablamos un poco de lo que vamos a hablar, pero luego empieza la charla y no sabemos ni qué va a pasar con la charla. Tenemos pequeñas frases para entender, pero nada más. Y luego estamos una hora o estaríamos toda la noche hablando porque la conexión tiene ese proceso. Sí, aquí te voy a pasar otra pregunta de nuestro amigo José. José Andrés habla de qué puedes comentar sobre el orgasmo sin eyaculación. Bueno, yo sé que se utiliza en el Tantra, por ejemplo, en que la energía lo que haces es desde abajo, cuando vas a tener el orgasmo, lo que haces es una serie de ejercicios y que subes la energía por el canal central Sushumna, lo subes hacia arriba y lo subes hacia la espiritualidad para generar un cambio de conciencia en tu interior. Yo sé que esto está ahí, hay gente que lo hace. Yo es que soy muy simple en la vida. Disfruto mucho de mi sexualidad y la verdad es que estoy encantado y hasta ahora, aunque yo sé que se puede hacer estas cosas, no he sentido la necesidad de hacerlo así personalmente. Entonces, lo que te digo es lo que he leído porque normalmente hablo de lo que experimento y eso yo no lo he experimentado. Lo he experimentado alguna vez, pero no noto la sensación de que es el momento. Es posible que por el tiempo lo sea, pero de momento no lo es. Pero lo he experimentado alguna vez. Yo, para hacer un pequeño aporte en este punto, simplemente a nivel chamánico, comentarle a José Andrés que sí, que hay una buena disposición, por lo menos a través de toda la cultura tolteca chamánica, de que sí, que la sexualidad y el orgasmo y el placer es el camino para el encuentro con nosotros mismos, pero luego de tener garantizado ese encuentro y de haberlo tenido, gozado y haberlo vivido profundamente, eh, el ahorro de energía, la energía sexual es muy grande, con lo cual, si ahorramos este tipo de energía, no estamos hablando de reprimirlo, sino de ahorrarlo, sabemos que es algo sagrado, tener en cuenta que la sexualidad también es sagrada, por eso el Tantra o la historia oriental de todo este comunicado eh, no solamente se basa en contenerlo, ¿no? Y en subirlo para conectar con nuestro yo superior, sino también es la forma de conservar un ahorro y de la forma como nos relacionamos con todo el exterior, ¿no? Es una forma, una visión diferente con todo lo que nos rodea. Ahora Me, me Me ha encantado, Tote. Es exactamente así. Yo en estas cosas hay dos partes importantes que las has definido de maravilla y estoy totalmente de acuerdo contigo.
Una parte es que cuando a veces estas preguntas, a mí lo que me preocupa de estas preguntas, o lo que me ocupa muchas veces de estas preguntas, es la necesidad que la gente tiene de ir más allá. Es como la espiritualidad, el meditar, el no sé qué, el retener la energía. Si retienes la energía sexual y no es tu momento evolutivamente, lo que haces es atascar todo el fluido de energías que deberían de estar funcionando y deberías de estar disfrutando en una playa teniendo sexo con una pareja o donde sea, o solo donde sea, y disfrutarlo. Y es solo cuando llega un momento que ya no tiene sentido, esa parte que es lo que decía Tote y lo ha explicado de maravilla, es cuando surge del interior, pero tiene que surgir del interior, esa necesidad chamánica de decir la sexualidad ya no tiene el mismo sentido y necesito que esa energía que es potente, que es brillante, que es parte de nuestra existencia y que es nuestra vitalidad, vaya o se pose hacia otro lado. Es diferente. Es la necesidad de que nutra otras partes que no son las propias de nuestra parte superficial. Y eso genera un cambio increíble, pero tiene que ser a ese nivel. A mí el problema de estas cosas es cuando empezamos a querer hacer cosas que no estamos acostumbrados. Somos incapaces de ir en moto y queremos llevar un camión o un autobús. No tiene sentido. Tenemos que ir dejando que la vida nos lleve, igual que yo hablaba antes de que cuando alguien está dentro del útero de su madre, pues las células van al sitio. Dejemos que las cosas se hagan. Tenemos que aprender a disfrutar de lo que tenemos. Y ello ya viene. Sí, por eso la importancia de que se vivan las etapas en el momento correcto y en el momento justo y no reprimirlas, porque si logramos desarrollarlas plenamente, y lograremos llegar al momento de la muerte, que va ligado permanentemente a la vida, lograremos trascender o transmutar de una manera también disfrutada, alegre y orgásmica. ¿Por qué no? Porque al haber vivido de una manera orgásmica y llegará un momento que moriremos de una forma orgásmica. Eso es, por mi lado, pues la percepción que yo tengo, ¿no? Y aquí sí. Preciosa percepción. Sí, así debe ser. Aquí tenemos una pregunta de Alice Río Bueno. Nos comenta, dice, siguiendo la línea de tu planteamiento de sentir constantemente la sexualidad propia en la cotidianidad, ¿se podría estar hablando de una conexión con la muerte, el eterno presente? Mira, a ver, la pregunta conecta con lo que estábamos hablando ahora. ¿La escuchaste? Sí, la escuché. Lo que pasa es que yo creo que la has contestado la pregunta, porque has hablado perfectamente de esa relación que hay entre el orgasmo y la muerte, porque es como un estallido de energía y un cambio en el proceso interno. Y entonces, sí, podríamos hablar, Alice, podríamos hablar perfectamente de esa relación. Pero yo creo que, Tote, si quieres, puedes añadir alguna cosa a lo que ella ha comentado. Sí, mira que conectando con Rage y con lo que tú comentabas antes sobre la retención del orgasmo, el Rage hacía mucho énfasis en que había un proceso de excitamiento que iba subiendo hasta el pico más alto y luego había un descenso, con lo cual que el proceso normal es este y que ese proceso es saludable y que el rompimiento de la represión de este proceso es la causa de muchas de las patologías. Con lo cual, el proceso normal es el placer, como tú lo decías, vivirlo en un total y plenamente descontrol. Luego, siguiendo
la visión chamánica de la muerte y del ahorro de energía, es lógico que estos procesos tienen un avance y un aprendizaje, y luego entendemos que este orgasmo es una muerte chiquita, ¿no? Es como la misma muerte que hablan en las culturas antiguas de la noche y el dormir, ¿no? Ese dormir, traspasar un velo, viajar a otras dimensiones a través del sueño, también se considera como me voy a ensayar la muerte, decían los grandes maestros antiguos indígenas. Para mi concepción también, igual como lo que te dije antes, ¿no? Este proceso que tiene que ver también con el Feng Shui, el Feng Shui, como le dicen normalmente, el Feng Shui, que tengo una gran amiga que es la Loli Curto, que lo predica y tiene hasta un libro sobre esto, es no solamente de llevar una vida sana, equilibrada, armónica con nuestro entorno interno de nuestra casa y orientado hacia el norte, bien, captar bien las energías del universo y rechazar las que nos puedan afectar, una buena vida y al final una muerte buena. O sea, que todo va conectado. La muerte es nuestra principal compañía, siempre está con nosotros. Con lo cual, la sexualidad tiene importancia fundamental, ya que si esta sexualidad no se ha vivido y se ha desarrollado plenamente, pues la muerte no va, lógicamente no va a venir una muerte plácida, orgásmica y placentera. Sí, así lo veo yo también, sí, sí. Y además es increíble. Yo recuerdo el año pasado estuve con el Lama Punso, que llevo muchos años con él, llevo casi 17 años llevo con él, y hizo un curso que estuve con él y era un curso sobre la muerte, ¿no? El Powa. Y al final del curso me pregunta ¿qué conclusión has sacado en el curso? Y yo digo, pues que nunca entenderé al ser humano, porque vivimos en un mundo de impermanencia y sin embargo el ser humano siempre lucha contra la impermanencia, siempre quiere mantener todo, mantener las relaciones de pareja, mantener la sexualidad siempre igual, todo bien, no puede fallar nada, fallar entre comillas, no puede expresarse el cuerpo de otra forma ni nada, todo es no quiero hacerme mayor, no quiero tener arrugas, no quiero cambiar, no quiero... todo es mantener algo que es absurdo porque la vida es una impermanencia continua. No existe la permanencia, no tiene sentido la permanencia, porque si no, no evolucionaríamos, nos quedaríamos atascados. Entonces es necesario la impermanencia. El hecho de irnos de aquí nos permite abrirnos a otras, digerir todo el proceso del aprendizaje de la vida y asimilarlo y luego abrirnos a otra experiencia. Jaume, tenemos una pregunta de Fido Armstrong 19 que dice, ¿qué puedes decir? Fido Armstrong 19, creo que sí, parece una chica. ¿Qué puedes decir sobre las tendencias sexuales, ya sea la homosexualidad, sus derivados? Habla de pequeños, ¿no? Si desde pequeño en la homosexualidad, ¿qué puedes decir, hablar de esto? Bueno, desde mi punto de vista, yo distingo varias cosas. Yo me había apuntado a la homosexualidad como una forma también para hablar, si había tiempo, porque es tan amplio todo esto. Yo, desde mi punto de vista, de buscar en la parte inconsciente la clave de los procesos para que la persona sea ella misma, para limpiar lo que dificulta que ella sea ella misma. Es decir, yo no dirijo a nadie a ningún sitio, sino que yo les pongo la información que tiene dentro y cuál es su realidad, porque eso ya lo vive la persona, yo no tengo que decirle nada cuando lo experimenta. Para mí hay dos clases de personas dentro de la homosexualidad. La gente que a través de situaciones que han vivido se dirigen en esa dirección de la homosexualidad, y la gente que vive la homosexualidad desde su tierna infancia,
desde el principio de los tiempos, desde el principio de todo. Y bueno, pues la gente que la homosexualidad, yo personalmente la homosexualidad, yo no tengo ninguna, no sé, entiendo que la gente pueda tener reticencias y cosas, y yo es que, no sé, ni soy quien para tener que definir algo porque no hay que definir nada. Cada uno vive su sexualidad. Para mí, cuando yo tengo un trabajo, o sea, tengo que liberar conflictos con un homosexual, no lo veo distinto de cuando me traen un perro con un conflicto o distinto de cuando me traen una persona, me refiero un heterosexual o, no sé, cada persona me es lo mismo. Testo un árbol, testo una persona, testo un animal y para mí son todos iguales. Es que me da lo mismo, porque yo lo que busco siempre es el equilibrio de esa persona. Pero sí que es verdad que a través de la experiencia, la gente que lo vive de muy pequeño es algo tan inherente que nunca he visto un conflicto emocional personal de uno. Otra cosa es el conflicto de que tengas una pareja homosexual y que no lo quiera decir en casa porque tiene miedo que le decepcione al padre, esto, aquello, y eso pueda generar conflictos entre ellos. Sí que genera más conflicto cuando la situación es de mucho mayor y que la gente o se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta, pero no sabe exactamente qué es lo que pasa y al entrar se van liberando cosas, vas quitando un poco todo lo abrupto, lo grosero, lo denso de la energía que hay en la habitación, como la niebla densa se va despejando y se va aclarando y al final pues lo que hablábamos, siempre hemos hablado de que una persona, un hombre, tampoco lo veo como algo masculino, un hombre lo veo como algo masculino y femenino y que lo que necesita el hombre es tener el equilibrio igual que la mujer, igual que sea de tendencia sexual, igual que sea de económico, o sea, que tenga mucha economía, que tenga mucho dinero, o que tenga poco dinero, o que trabaje en el campo, o que sea empresario, o que tenga carrera, o que sea universitario. Es que me da igual. O sea, al final, todos son energías que lo único que quieres es que esa persona pueda fluir y disfrutar de su vida. Dentro de la homosexualidad, pues podría deciros cosas que yo vivo en mi trabajo. Puede ser el hecho, por ejemplo, la homosexualidad con hombres, una gran dificultad es que los padres esperan que sus hijos, pues a lo mejor hoy en día se puede, pero les dé descendencia, por ejemplo, y entonces incluso el hijo puede sentirse, no por la homosexualidad misma, que a lo mejor la tiene él superada, y las situaciones que han habido en el entorno familiar al principio no son nada fáciles, ¿eh? La homosexualidad lo tiene muy difícil. La heterosexualidad lo tiene difícil, pero la homosexualidad lo tiene mucho más difícil. Pero sobre todo en los hombres, yo lo que noto desde la homosexualidad, lo que noto es el temor a sentir que su padre sienta el fracaso de que al ser homosexual no vaya a tener hijos, no vaya a generar una familia y no vaya, que le haya fallado al padre. Pero que eso lo único que hay que hacer es desbloquear el conflicto de la persona, no del padre. El padre hará lo que hará y funcionará. Eso es básicamente un poco lo que yo veo. Tú seguro que Gracias, tienes Jaume. algo que añadir, sí. Yo en cuanto a este punto que siempre es importante, yo mi visión es como la del tantrismo, que somos energía yin yang, somos, cada persona es un hombre y una mujer, cada ser, sea hombre o mujer, es hombre y mujer porque viene dotado de conciencia y en la conciencia, o sea, nuestros padres nos entregan conciencia y vida. Y esa conciencia y esa vida es energía yin y energía yang. Y en eso se basa toda nuestra estructura física, fisiológica, mental y espiritual. Si negamos parte de nuestra energía femenina, yin, pues negamos la mitad de lo que somos. Luego está, que es muy diferente, que esto es muy importante, porque el negar nuestra energía yin
acarrea unas consecuencias drásticas que ya eso daría para, ya eso creo que lo tocamos en el programa anterior, pero daría para un programa completo, ya lo he tocado y para mí es muy importante porque es desgraciadamente la energía yin de la que carece más hoy en día la humanidad, el planeta, y es pondría, armonizar un poco el caos, el desastre en el cual estamos desarrollando entre todos, porque eso lo estamos haciendo entre todos. Hemos trabajado con una energía patriarcal desde los últimos, no sé cuántos, 26.000 años quizás, desde que entramos a la parte oscura de la galaxia, pero sabemos que estamos ahora mismo en la era de Acuario y que estamos conectando nuevamente con la energía femenina y que hay un gran despertar. Por suerte se está notando cada día más, se pueden hablar de muchos temas. Y lo otro es el tema de etiquetas. A mí el tema de etiquetas me parece terrible porque yo no considero eso es una visión personal, no tiene nada que ver con libros ni con nada. Para mí, yo considero que que no hay homosexualismo ni heterosexualismo, sino que somos seres, todos, si hablamos de sexo, podríamos decir que todos somos bisexuales, todos tenemos una conexión tanto con hombres como con mujeres, pero tenemos una preferencia al final por piel o por hormonas con alguno de los dos. Es algo normal, formamos familia o formamos clanes con alguien, ¿no? Pero nuestra energía interviene en las dos energías, la energía masculina y la energía femenina en mi concepto, ¿no? Y luego el tema de etiquetas es terrible porque a partir de esas etiquetas se han formado movimientos casi religiosos, ¿no? O sea, y si tú no eres así, entonces yo te rechazo, y si tú no eres homosexual, yo te rechazo. Estamos viviendo casos así, o si tú no eres homosexual o heterosexual, eso ha creado también la guerra de sexos, ¿no? Que la hemos tenido instaurada también ahora mismo con la guerra de sexos entre hombres y mujeres. Y va de esta dicotomía de no integrar nuestra propia energía femenina. Cuando un hombre no integra su propia energía femenina, no puede entenderse bien con su compañera y viceversa, ¿no? Si la mujer no ha integrado su energía masculina, no puede. No podemos, no solamente con la compañera, sino con todas nuestras relaciones que nos rodean, ¿no? De nuestro trabajo, el concepto de la autoridad, etcétera, etcétera. Esa es la opinión que yo tengo al respecto. Tenemos que aprender a vivir y a sentir a las personas y no a colocarles etiquetas, porque debemos de conectar unos con otros, porque la base de la educación emocional, al final, la base, cuando uno ha hecho un trabajo mínimamente bueno, es conectar, porque la conexión es la capacidad de sentirme yo y sentir al otro. Y cuando sientes al otro, lo sientes a él, no si tiene coche o no tiene coche, si tiene dinero o no tiene dinero, o si tiene una tendencia o una forma de funcionar con su sexualidad. No tiene absolutamente nada que ver. Debemos de aprender a sentir a las personas. Y sí que es verdad que debemos de hablar de este tema, porque la verdad es que tú lo has dicho muy bien, y sobre todo en la homosexualidad, bueno, la persecución, las cargas y sobre todo dentro de la familia, las luchas que se producen. Yo con los años que llevo con esto, o sea, hay poca gente que tenga muy claras las cosas. Lo que sí que yo diría en general, tanto a los homosexuales, a la gente que se ha tenido que ir de su ciudad, vivir a otro país, o la gente que ha tenido que cruzar un continente, o la gente que se le ha muerto sus padres y se ha quedado solo, que al final, cuanto más conflicto hay, si sabemos gestionar nuestras emociones, si sabemos gestionar los conflictos, lo único que nos hace es madurar mucho más rápido o mucho más fuerte que la gente que aparentemente está más dentro de la estructura normal del funcionamiento que el sistema tiene.
Sí, ahí en este punto que estamos ya para terminar esta grandiosa charla que me ha encantado. eh, yo quisiera compartir también y esto he aprendido y también en cierta forma experimentado, de que no somos nuestro cuerpo físico, no somos nuestro cuerpo psicológico, no somos ni siquiera nuestro cuerpo emocional. Todo esto es parte de lo que somos, pero somos mucho más que eso. Entonces, quedarnos con lo físico, con una manifestación corpórea, exterior, es enchiquecernos, es reducirnos y, y, y digamos, olvidar lo que somos realmente. O sea, al, es cierto que tenemos todas estas características y todas estas facetas, nuestros orígenes, nuestras tradiciones, nuestro conocimiento, que también que tenemos que tener claro que el conocimiento es limitado siempre, todo lo que tenemos en nuestra experiencia es limitado, no puede, eh, pero es, la base de todo este conocimiento nos da la información de que somos mucho más que eso, que todas estas pequeñas cosas van a desaparecer, pero hay algo que trasciende todo esto, y eso es lo que realmente somos. Eso que trasciende es lo que realmente somos, que no lo sabemos a ciencia cierta porque estamos en esta estructura, en esta dimensión, pero ya lo percibimos, y esa intuición, eso que no vemos, como lo decía el Principito, ¿no? En el libro del Principito, que ya que estamos hablando del despertar sexual, yo el libro que le di a mi sobrino cuando estaba niño fue el Principito, ¿no? La, la, lo más importante a la vida es invisible a los ojos. Esa es para mí la clave de este asunto, ¿no? Y al final, la vida es todo un aprendizaje. Lo importante es que el personaje que nos toca vivir es lo que nos va a permitir superficialmente interaccionar con lo que es la vida física, energética y emocional, pero no es el fondo nuestro. Y por eso existe la muerte, porque la muerte nos demuestra que nuestro cuerpo físico, nuestras ideas políticas o del tipo que sea, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras inseguridades se deshacen como si fuera polvo cuando hay viento y se desparrama por esta estructura viva para abono, para nuevas plantas. Y la muerte nos enseña que cuando pasamos por ese tamiz, lo que nos queda es nuestra propia realidad. Pero aquí, como estamos, hay que hablar con estas palabras y hablar de homosexualidad, hablar de heterosexualidad, porque hay que hablar, y hay que hablar de hombres y de mujeres y de hijos y de padres, pero en realidad, al final, todo es luz. Y sobre todo, tener en cuenta que a pesar del sufrimiento, de la inseguridad y de los temores, el cambio es posible y que no hay fallos, y que lo que primero tenemos que hacer es aprender a querernos. Esto es lo más importante. Y si no aprendemos a querernos, no podremos valorar lo que hay en el exterior. Si no somos capaces de aprender a disfrutar de nosotros mismos, si no somos capaces de aprender a valorarnos nosotros, no vamos a poder aprender a valorar los demás. En una estructura que estamos hoy en día en que no solo por el tipo de sexualidad, también por el tipo de política, si uno es del PP o del PSOE o de Podemos o no sé qué, si uno es más liberal, menos liberal, como si eso definiera algo en realidad. Bueno, es una parte superficial, pero que no define a la persona. Nosotros somos muchísimo más. Para nada, sí, en el chamanismo dicen que tanto el villano como el oprimido se encuentran al final de la vida, y lo único que tiene y lo que los une es el desatino controlado, y que la vida siempre es muy corta.
Así Muy que estamos aprendiendo los unos de los otros. Claro que tenemos que tocar todas estas etiquetas y tenemos que hablarlas, pero siempre es bonito eh, eh, llegar, llegar a conclusiones, a tener una mirada, a la mirada del observador, ¿no? Tratar de, al final, darnos cuenta de que yo estoy, para mí, lo más bonito que he escuchado en esta charla fue lo que hablaste de los niños haciendo el amor y el de creernos a nosotros mismos. Para mí esa es la base la base de esta charla. Y bueno, y ya como que yo, en mi sentir, pues es que debemos trascender después de toda esta historia, porque nos caemos en la trampa de nosotros mismos, ¿no? Y al caer en la trampa de nosotros mismos, nos tomamos muy seria la vida, y la vida no es para tomársela tan en serio. Sí, yo también lo veo así. Pero no es fácil porque hay una gran exigencia detrás, empujando los padres o el entorno, o lo que se espera de ti, y bueno, y por eso hay que ir liberando esos conflictos y empezar a reconocerse uno a sí mismo. Y desgraciadamente, hemos hablado de edades y para despedirnos, desgraciadamente, si no hacemos una buena educación emocional, la persona, para que realmente empiece a conectar bien, necesita como mínimo 35, tener 35 o 40 años, aunque habrá gente que nacerán ya con un nivel evolutivo muy alto, pero en general, todo lo que no sea, lo digo por la experiencia del centro, de los consultantes, entre 35, 33 y 50, 60, depende un poco de cada uno, ¿no? Pero es que no se puede porque cuando empiezas primero creyéndote lo que te dicen, luego practicándolo, luego te das cuenta que no funciona y luego con los 30 y pico, 35 por ahí, empiezas esto no es, aquí habrá que hacerlo de otra forma. Eso el que es consciente, el que no sigue en Matrix con sus ideas y sus conceptos. Claro, Bueno, mira, esto que acabas de decir me conecta con algo del chamanismo que es perfecto, perfecto, perfecto con lo que acabas de decir. Y el chamanismo va más allá, porque el chamanismo te dice que el hombre de conocimiento, que es lo que pretendemos nosotros con estas charlas, convertirnos en hombres de conocimiento, hombres y mujeres de conocimiento, el hombre tiene 4 enemigos básicos. El primer enemigo es el miedo. Si vence a ese enemigo, porque el miedo es un gran enemigo, si vence a ese enemigo, nace la claridad. La claridad se convierte en el segundo enemigo, porque la claridad impide ver en cierto punto. La claridad te ubica, te cierra, te focaliza en un solo punto, tiene ese grave riesgo. Pero si logras vencer la claridad, vencerla implica también mucha paciencia, mucha dedicación, mucho trabajo, tranquilidad, porque es un proceso largo. Luego nace el tercer enemigo, el más poderoso de los enemigos, que es el poder. ¿Por qué? Porque cuando tienes poder, lo usas para beneficio propio. Si caes en las garras del poder, estás perdido. ¿Por qué? Porque luego serás controlado por ese mismo poder. Y ya lo vemos todos los días, nada más prender un noticiero o leer un periódico, sabemos cómo están funcionando los hombres y mujeres que viven su vida regidos por el poder. Y luego, si vences al poder, si lo ves, lo mimas, tienes la paciencia y no te dejas dominar, entonces te enfrentas con el último enemigo. Y ese último enemigo no lo puedes vencer. Y de ahí su grandeza. Y ese último enemigo es la vejez. Pero la vejez tiene un problema. Y eso es referente a los años que tú dices que hay que vivir para aprender la lección bien aprendida. Porque la vejez, si te retiras, si te dejas vencer por esa ganas de retirarte y no sigues en tu lucha, bueno, es una lucha entre comillas, en tu curiosidad, en tu desafío, en llegar a ese momento mágico. Los chamanes hablan de que el hombre de conocimiento, el conocimiento es muy corto, quizás un día, pero vale la pena porque cuando llega la muerte,
lo tienes, la tienes, esa que ya digo yo, la muerte orgásmica. Pues nada, Yauba, yo ese es quería compartir eso contigo porque recién lo leí de Carlos Castaneda y me parece mágico. A mí, yo cuando leí eso me dio una tranquilidad enorme porque siempre he sido muy impaciente, he sido muy curioso pero muy impaciente. Y eso me dio una cachetada enorme. Me dije, oh, si es que llego a la vejez y tengo la suerte de llegar a ese día de conocimiento, a ese par de segundos, y nada más, si tú quieres añadir algo más y despedirnos de esta charla maravillosa que, bueno, se ha extendido bastante, pero valió la pena. Bueno, yo simplemente lo que deseo es poder compartir, porque de verdad que una de las cosas más maravillosas de esta etapa en la que estamos viviendo y que en mi etapa no estaba, es el famoso Internet, porque la verdad es que poder hablar desde mi casa y poder difundir a un montón de gente todo el trabajo de de cerca de 30 años y de más de 8.000 personas es lo más bonito que uno puede hacer. Me alegra mucho estar con vosotros. Seguiremos las charlas con Tote porque además estamos encantados haciendo las charlas y es un placer compartirlas con él y nos veremos en otro momento. Gracias por la atención de todos. Os siento, pero no os conozco, no os veo, pero sé que estáis ahí. Y es como lo que va a venir y aún no tienes. Me alegra de saber que aunque no sé lo que es, el regalo me encanta. Muy bonito, Yama. Muchas gracias por esta charla. Gracias a todos, amigos de la Caja de Pandora. Gracias, Isabel, Merlinda, Alice, Rodolfo, Víctor, Fido Armstrong, José, Luis Cana, Momento Yoga, en fin, todos, Luis, todos los que nos han acompañado hemos tenido un promedio de 40 espectadores que han ido subiendo y bajando y de los que verán en este vídeo, muchas gracias. Y muchas gracias especiales para ti, Jaume Campos, por estar disponible, por comunicarte y estar siempre a la vanguardia de las emociones. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos en la próxima charla con Toti.